Vamos a revisar lo que ha sido la presentación de la Benzene User Conference con respecto a lo que es fugas en ductos, ¿ya? Vamos a revisar la introducción, el aspecto teórico, la metodología, los resultados, conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, dentro de la minería hay que tener una visión holística. ¿Qué significa una visión holística? No solamente centrarnos en la ventilación principal, en la secundaria o en la auxiliar, sino entenderlo como un todo, ¿no? De que todos los circuitos deben ser congruentes entre sí para que sean efectivos y que el objetivo principal del sistema de ventilación es entregar el aire desde la superficie hasta el frente de trabajo. Si no se cumple esa cadena de entrega, esa cadena de suministro, realmente lo que estamos haciendo es desperdiciar el esfuerzo, ¿no? Y la inversión que se está ejecutando. Entonces, la ventilación principal soporta a la ventilación secundaria y esta la auxiliar para lograr una renovación de los y control de los gases, una disminución de la temperatura y la mejora de la visibilidad. ¿Para qué? Para tener trabajo seguro y sobre todo alcanzar los objetivos, ¿no? Al final todos estamos en la mina para sacar mineral, ¿no? Y ese mineral tiene que salir sin accidentar a nadie, pues, ¿no? ¿Ya? Dentro de este requerimiento, pues cuando las minas van profundizando, van incrementando su requerimiento de sistemas auxiliares, ¿no? Esto ocasiona de que se produzcan deterioros y malas prácticas que inducen pérdidas en el flujo, ¿ya? Entonces es necesario pues lograr o alcanzar una representación adecuada de las áreas de fugas y de los factores de fricción. ¿Para qué? Para diseñar o asegurar una entrega que sea efectiva en costo y en seguridad del flujo de aire, ¿no? Entonces, este tipo de malas prácticas se suelen presentar o se suelen incrementar en una operación minera, ¿no? Entonces, las fugas se incrementan en el tiempo, ¿no? Los factores de fricción y de fugas van modificándose debido a factores operativos, ¿no? Esto hace de que la alta variabilidad que hay en una fuga o en la representación de una fuga en un sistema de ventilación auxiliar hace que sea difícil modelarlo, ¿no? Hay mucho riesgo de poder seleccionar inadecuadamente el ventilador, ¿no? Entonces, esto amerita que usemos parámetros para simplificar y mejorar el análisis, ¿no? Necesitamos hacer que el análisis sea congruente con la realidad de la mina, pero que también sea efectivo, ¿no? Sea fácil de determinar, ¿no? Y para ello lo que estamos planteando es usar el principio de Torricelli para definir estas aberturas, ¿no? Entonces Torricelli nos dice que el flujo de aire de un fluido a través de un agujero va a ser igual a la raíz cuadrada de dos veces la presión entre la densidad de ese fluido, ¿no? Que es básicamente la presión que va a haber en el agujero, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es de manera general. Obviamente hay algunos factores como por ejemplo la forma del agujero y otros factores de corrección que vamos a ver justamente acá más adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo al paper de Partica y Johnson, ellos desarrollan un poco esta teoría, ¿no? Y llegan a determinar de que la variación en la masa de aire es igual a la relación del diámetro, la variación de la longitud y el área específica de fugas, ¿no? Que es este AS multiplicado por justamente dos veces la densidad por la presión, ¿no? ¿Ya? Entonces, en función de eso, podemos despejar lo que sería el área de fugas, ¿no? La cual nos dice que esto va a ser igual a la variación en la velocidad del aire por el diámetro entre 4 veces la longitud entre las estaciones que usemos pues para
cuantificar esta área de fugas, ¿no? Multiplicado ¿por qué? Por la densidad entre 2 veces la presión, ¿no? Por otro lado, tenemos también el factor de fricción de Atkinson, ¿no? Entonces, por un lado, antes estábamos hablando de lo que es el área de fugas, pero también no debemos perder el factor de fricción efectivo de Atkinson, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que los factores de libro muchas veces consideran, pues, que la manga de repente está bien instalada, ¿no? Es un levantamiento de laboratorio, un levantamiento, pues, en condiciones relativamente ideales, ¿no? Pero en mina nos encontramos esto, ¿no? Nos encontramos quiebres, nos encontramos deficiencias en la instalación que hacen de que el factor de fricción efectivo pueda ser muy distinto al factor base que normalmente empleamos, ¿no? Entonces, para ello hemos definido una metodología, ¿no? Una forma en la cual poder cuantificar esto en base a datos de campo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del campo, es importante hacer una inspección para determinar calidades, fugas, estado de acoples, diámetros de las mangas, ¿no? Y establecer estaciones preliminares de monitoreo, ¿no? En las cuales se va a realizar mediciones definitivamente de los parámetros ambientales, porque son los que van a definir la densidad, y hemos visto que la densidad es un parámetro clave aquí, que va a estar sustentado en base a la temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y presión barométrica, ¿no? Adicionalmente, en cada una de estas estaciones de entrada y de salida del ducto que vamos a evaluar, tenemos que tomar las presiones estáticas y dinámicas, ¿no? Y todos estos datos en correlación nos van a permitir determinar el factor de fricción y el factor de fugas, ¿no? de este sistema en particular, ¿no? Entonces acá vemos justamente cómo es la medición, ya ustedes la han desarrollado, ¿no? En la cual introducimos el tubo de Pitot, ¿no? En un extremo, en otro extremo, y tomamos justamente estos parámetros, ¿no? Entonces esta data, y para el caso en particular que estamos presentando acá, podemos ver, pues, ¿no? Que hay cierta longitud de manga con cierto diámetro, ¿no? De acuerdo al estudio, de acuerdo a la mina en particular, ¿no? Y vemos que para cada caso, por ejemplo, los flujos cómo varían, ¿no? En este caso, o en todos los casos, el flujo disminuye, ¿no? En un primer caso disminuye en casi 10.000, en otros casos casi 16.000. Entonces, la cantidad de fugas es variable, ¿no? Y las presiones también varían, ¿no? Prácticamente caen de 3 a 0.21, de 5 a 1, de 2 a 0, ¿no? Entonces tenemos varias variaciones ahí de la presión estática, ¿no? Entonces la idea de este trabajo, la idea de esto es cómo usamos esta información de campo, esta información representativa, para poder justamente encontrar ese factor de fugas y ese factor de fricción efectivo, ¿no? Para ello hemos desarrollado esta metodología, ¿no? En el cual primero hacemos un dibujo del conducto, ¿no? Entonces decimos, oye, mira, mi conducto de estudio tiene 150 metros, ¿ya? Para eso también consideramos el factor de fugas del benzene, ¿no? Recordemos que la mina, la realidad es continua, ¿no? O sea, el ducto puede cambiar metro a metro, centímetro a centímetro, ¿no? Pero en el benzene no. En el benzene lo maneja de manera discretizada, ¿no? Entramos de cuánto, de 10 metros, entramos de 5 metros, ¿no? Lo normal es que usemos distancia entre fugas de 10 metros, ¿no? Eso es lo más común, ¿ya? Entonces ponemos distancia de fugas entre 10 metros para manga flexible, y en el primer caso, en la entrada, fijamos la presión que hemos medido, ¿no? Oye, mira, hemos medido una presión de 5 pulgadas, ponemos ahí una presión fija de 5 pulgadas, ¿no? Y en la salida ponemos un caudal fijo, que es el caudal que hemos medido, ¿no? Oye, mira, acá hemos puesto
un caudal, o hemos medido un caudal de 3000 CFM. Entonces acá fijamos un caudal de 3000 CFM, ¿no? Entonces viene un proceso recursivo de calibración, ¿no? En el cual voy a ir variando dos temas. Voy a variar el factor de fricción y el factor de fugas, el área de fugas, ¿no? Entonces, conforme vayan conversando estos datos, ¿no? La idea es que en este caudal fijo vamos a tener las presiones de referencia, ¿no? Y con eso vamos a ir verificando, ¿no? Que cuadren ambos factores, ¿no? Que cuadre la presión y que cuadre el caudal, ¿no? En el lado de la presión fija debe cuadrar el caudal y en el lado del caudal fijo debe cuadrar la presión, ¿no? Para que tengamos ahí justamente una representación de una adecuada representación del área de fugas y del factor de fricción efectivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto en el Benzene tiene básicamente esta configuración, ¿no? De repente el algoritmo anterior puede parecer complejo, ¿no? Pero si ponemos el setup adecuado, ¿no? Las dos pantallas, una en la parte inicial, la otra en la parte final, ¿no? Y abrimos la ventanita esta de configuración del conducto, rápidamente podemos ir cambiando acá, ¿no? Cambiamos fricción, cambiamos fuga y esto va a ir subiendo y bajando hasta que logramos pues alcanzar, como vemos acá, un caudal, ¿no? En la entrada que estaba en la presión fija logramos un caudal similar, ¿no? Al medido, y en la descarga que está el caudal fijo logramos una presión similar a la que hemos medido, ¿no? ¿Ya? Entonces, variando ¿qué? Variando básicamente el factor de fricción y el factor de fugas, ¿no? Estos dos parámetros que son los más importantes o los que queremos encontrar acá, ¿no? Como resultados, primero tenemos lo que es el factor de fricción, ¿no? El factor de fricción calibrado. Entonces, el Benzene nos hablaba pues de un factor acá, esta línea gris, ¿no? De 0.0029, ¿no? Pero ya una vez que hemos encontrado, vemos de que hay algunos que van a ser más altos, otros que van a estar ahí casi igual, otros, pero la mayoría tiende a ser más alto que ese factor de fricción base, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente por calidad de la instalación, ¿no? Necesitamos acá entender de que este factor de 0.029 es si la manga estuviese de repente totalmente recta, ¿no? Como en el caso 2. Pero en la mayoría de casos la manga no está recta, ¿no? Tiene ciertos quiebres, ciertas variaciones que hacen pues que el factor de fricción sea más elevado, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? El caso 2 se ve que la manga está bien instalada, ¿no? Entonces se aproxima bastante al factor de fricción de referencia, ¿no? Tenemos el caso 6 que presenta un factor medio, ¿no? Pero también teniendo en cuenta de que acá estamos usando manga anillada, ¿no? Entonces eso también le agrega ahí una fricción distinta, ¿no? Y tenemos el caso 5 que es una fricción bastante elevada, ¿no? Donde vemos justamente que hay varios quiebres, varios variaciones pues en lo que debería ser una manga recta, en realidad hay perturbaciones en esta, ¿no? Entonces, si comparamos este factor con respecto al factor base, podemos determinar un factor de calidad, ¿no? Esto es lo que se conoce como el factor de calidad del ducto, ¿no? Entonces, en un caso, pues, en el primer caso llegó a 0.9, en el segundo caso a 2.35, en el tercer caso llegó prácticamente a 5, casi 6, ¿no? Entonces, una instalación pésimamente hecho, podríamos decir que podría llegar tranquilamente a 6, ¿no? 6 veces el factor de fricción, ¿no? Una instalación relativamente buena, ¿no? Podría llegar tranquilamente a 2, ¿no? Y una instalación relativamente, o vamos a decirle en la mejor de las condiciones, tranquilamente podría estar debajo de 1, ¿no? Normalmente lo que vamos a manejar es esto, ¿no? Un factor de 2, ¿no? Es lo que estamos usando ahorita para hacer los diseños, por ejemplo, ¿no?
Ahora, con respecto al factor al área de fuga calibrada, acá notamos temas importantes, ¿no? Con respecto a la escala del Benson, ¿no? Es lo que finalmente queremos encontrar, ¿no? Vemos que la mayoría se mantiene en un rango moderado alto a alto, ¿no? Entre 250 y 500 milímetros cuadrados por metro cuadrado, ¿no? Hay casos que tienen un factor de fuga bastante alto, casi de 1025, ¿no? Como hay casos que tienen un factor de fuga, como dice el Benzi acá, entre moderado bajo, ¿no? Entre moderado y moderado bajo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa esto, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el caso 7, ¿no? El caso 7 nos decía un factor moderado bajo, ¿no? Entonces vemos que la manga a nivel visual está relativamente bien, ¿no? No se le ven muchos agujeros, algunas imperfecciones, ¿no? Pero en general se ve bien instalado, ¿no? Bien cuidado. Ya, en el otro caso tenemos acá el caso 1, que nos daba un factor de fuga medio, ¿no? Una fuga media en el cual vemos pues acá la manga que tiene pequeñas imperfecciones, ¿no? Entonces, eso estaba en el rango medio, ¿no? Y en el caso 4, que es esta manga de acá vieja, vemos que alcanzaba un factor de fuga alto, ¿no? Casi de 1025 milímetros cuadrados por metro cuadrado, ¿no? Entonces, este caso 4 es interesante, ¿por qué? Porque también al costado está la manga, que es el caso 3, ¿no? Entonces, ambos se han estudiado en un tramo de 140 metros, en el cual vemos que el factor de fricción de la manga nueva, de la manga que está pues sin fugas, es más alto, ¿no? Que el de la manga vieja. ¿Ya? Interesante eso, ¿no? Cuando la manga está más nueva, en realidad tiene mayor factor de fricción, ¿no? Que la manga vieja. Por otro lado, la calidad, pues, como vemos, de la manga nueva era de 3, o se estimaba en 3, casi 4, ¿no? Mientras que de la manga vieja está en alrededor de 2.5, ¿no? Ahora, el factor de fugas, la manga vieja pues tiene un factor de fugas altísimo, ¿no? Porque está bien descuidado, está desgastada, ¿no? Mientras que la manga nueva tiene un factor de fugas relativamente moderado, ¿no? 400, 500, casi llegando a 500, ¿no? Y esto se refleja pues en la presión estática, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, que la manga vieja solamente con una presión de 1.85 ya está teniendo un alto nivel de fugas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que como el material ya está desgastado, no puede levantar mucha presión, ¿no? Interesante esto, ¿eh? O sea, entiendan, ¿no? Imagínense la manga, ¿no? Ustedes comienzan a soplar en la manga, ¿no? Lo que debería ser un globo de repente es normal, como un globo debería inflarse, ¿no? Inflarse hasta su máxima capacidad, ¿no? Pero como este globo tiene huecos, llega un punto en el cual esos huecos no dejan soportar más presión, ¿no? Y lo que hace simplemente el aire se comienza a escapar y no se infla más, no sube más la presión, ¿no? Mientras que la otra manga, ¿no? Tiene básicamente, como no tiene muchos huecos, puede soportar más presión, ¿no? Y por eso levanta más presión también, ¿no? Vemos que llega hasta 2.26 pulgadas de presión estática, ¿no? Entonces, interesante este efecto de las fugas y del factor de fricción, ¿no? Como caudal, vemos que en el primer caso, en la manga vieja, entra más caudal, pero al punto de descarga llega prácticamente nada, ¿no? Mientras que en el caso de la manga nueva entra menos caudal, pero el punto de entrega llega mucho más, una cantidad más elevada, ¿no? Entonces, interesante esta relación, ¿no? que genera finalmente las condiciones de estos conductos, ¿no? Entonces, si lo comparamos versus la fórmula, ¿no? Recordemos que al inicio teníamos una fórmula que nos hablaba pues sobre el área de fugas y los factores. Vemos que hay una relación, ¿no? En realidad, podemos pasar del área teórica al área calibrada mediante estos parámetros de conversión, ¿no? Ahora, esto eh,
todavía habría que probarlo en más casos, ¿no? No es definitivo, es una relación que he aplicado para este caso, pero habría que ver en otras minas, bajo otras condiciones, bajo otros parámetros, si realmente se replica este factor o esta correlación, ¿no? Tengamos en cuenta que el área teórica está basada en parámetros continuos, ¿no? Mientras que el área calibrada del benzing está basado en parámetros discretos, ¿no? Entonces, es pasar de una estimación de la realidad a una estimación discreta, ¿no? Una estimación conceptualizada de las fugas, ¿ya? Ahora, a esta relación le hemos llamado pues el medium converter, ¿no? O el convertidor de medios. ¿Por qué? Porque como decía, esto es un medio continuo y esto es un medio discreto, ¿no? Entonces podemos pasar del medio continuo al medio discreto mediante esta correlación. ¿Ya? Entonces, como correlación, como conclusión es básicamente que hay una forma de poder calibrar, ¿no? Hay una relación o la metodología que estamos proponiendo nos permite pues calibrar estos factores y la relación teórica puede convertirse en una relación discreta mediante la fórmula que hemos planteado, ¿no? Como les decía, en realidad hay cosas por hacer con respecto a probar esta relación en otros casos y finalmente poder decir pues si es una apreciación 100% realista o aplica en cada caso en particular, ¿no? Entonces todavía es muy temprano de repente para decir de que esto es sí o sí la metodología como tal, ¿no? Probablemente haya que hacer algunas correcciones para otros casos, ¿no? Listo, chicos. Gracias.